En el día de hoy, hablar acerca de Dios como no un juez, sino el juez que va a juzgar las acciones de todo ser humano, no es un tema muy popular. Es mucho más fácil y más bien recibido tratar la misericordia de Dios, su amor, su bondad, la forma en que nos suple y cuida de cada uno de los suyos. Si a eso añadimos el tema de la justicia, como es percibido por la gran mayoría de nosotros, todos nosotros en mayor o menor grado clamamos que se haga justicia, y nos molesta cuando vemos cómo impunemente muchos se apropian de lo ajeno o de los fondos del gobierno impunemente. Eso nos molesta hasta que a la mayoría del dominicano le toca la oportunidad de estar ahí. Cuando está ahí, no solo no molesta tanto, sino que después de todo hay que aprovechar las oportunidades. En otras palabras, cuando hablamos de justicia, es, como dice un refrán popular, asigún. Es dependiendo de en qué lugar yo esté. Queremos justicia para los demás, pero cuando somos nosotros los culpables, entonces la cosa cambia. Y cuando finalmente ya no tenemos escapatoria y tenemos que reconocer que sí hicimos lo que no debíamos, entonces en lugar de aceptarlo, normalmente vienen las excusas. Total, pero todo el mundo lo hace. ¿Y por qué yo tengo que pagar por eso cuando otros lo hacen en mucho mayor grado y no les pasa nada? La verdad que esa es la condición en sentido general del corazón humano y de la cultura en la que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo caído donde no hay justicia ni jueces perfectos. Pero ¿saben qué? No es así y nunca será así con nuestro Dios. Él es perfecto. Él no solo juzga las acciones de los hombres, sino que lo hace con total y perfecta justicia. Y eso es lo que nosotros vemos precisamente en el Salmo 50. Cuando nosotros nos acercamos a esta porción de la Escritura, nosotros vemos allí tres secciones muy claramente definidas. Vemos la naturaleza del juez en los primeros versículos, luego vemos al juez juzgando a su pueblo y luego vemos al juez juzgando a los impíos. Eso está muy claramente establecido. Así que pensemos en primer lugar a quiénes que nos estamos refiriendo cuando hablamos de Dios como el juez. Hay al menos tres aspectos que el Salmo nos dice de este juez. Y lo primero es que es un juez único, sin comparación. De inicio se empieza refiriendo a él como el poderoso Dios, el Señor. Otras versiones traducen el Dios de dioses. Quien habla y convoca a la tierra no es un Dios cualquiera, es el único verdadero soberano. Como alguien lo describe, es el todopoderoso que existe por sí mismo, el auténtico Dios y el único digno de adoración. Él tiene la palabra final. Ante Él no hay reenvío, ni tampoco hay apelación. Nosotros estamos acostumbrados a que vamos a un tribunal y si la sentencia no nos agrada, pues apelamos. Y entonces el tribunal de primera instancia, de segunda instancia, de qué sé yo cuánta instancia, hasta que finalmente, después de muchísimos años, llega a la Suprema Corte de Justicia. No. Dios es el juez único y final. No hay apelación. Él es espectacular. Como Él no hay ningún otro. Y Él convoca al cielo y a la tierra como testigos, lo que es algo común en el Antiguo Testamento. En el capítulo 1 de Isaías, donde hay una problemática similar a la que más adelante va a tratar, del pueblo haciendo lo que tiene que hacer externamente, pero no de corazón, empieza diciendo: oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Así que no solamente es un Dios único por su poder, por la forma en que actúa, sino también que además de ser juez, Él mismo es testigo y Él mismo es el acusador.
Él es juez, testigo, fiscal. Él es todo, porque lo sabe todo. Por eso versículo 7 dice: yo testificaré contra ti. En otras palabras, no solamente juzga, sino que también actúa como fiscal acusador y también como testigo de las faltas cometidas. Es un Dios único. Pero en segundo lugar, es un Dios temible. Es un juez temible, perdón. Es un juez temible. Dice que resplandece desde Sión, que fuego consume delante de él y que en su derredor hay gran tempestad. Cuando usted escucha estas cosas, ¿qué recuerda? No es difícil oír esto y recordar inmediatamente cuando se dio la ley en el monte Sinaí. Ustedes recuerdan la escena, dice que el monte ardía, que habían relámpagos y truenos, y era una escena tan abrumadora que el pueblo le dijo a Moisés: ay no, acércate tú, nosotros no nos queremos acercar ahí, nos da temor. Es un Dios temible. ¿Y por qué el monte Sinaí tenía estas condiciones? Porque la presencia de Dios estaba allí de una manera especial. Así que cuando en esta etapa histórica dice que desde Sion Dios se muestra así, es porque precisamente era allí donde estaba el templo, donde estaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios moraba de una manera especial. Eso era lo que hacía tan temible ese lugar. Y esta idea de que Dios es temible es algo que aparece continuamente en las Escrituras. Nosotros estamos acostumbrados hoy, y al hombre le gusta la idea de un Dios que se parece a Santa Claus. Un viejito con barba que está allí para repartir bienestar y regalos a todos. Pero esa no es la idea que la Escritura da del Señor. Miren lo que dice el Salmo 89. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Él es un juez temible, y ese es el juez que juzgará a todos los hombres. Algunos, cuando se encuentran en el Antiguo Testamento con estas descripciones de nuestro Dios, sacan como conclusión que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. El Dios del Antiguo es un Dios justiciero. El Dios del Nuevo es un Dios de amor. Bueno, lamentablemente eso no es lo que dice la Escritura. Dios es juez, Él es justo, y Él es también un Dios lleno de amor, de gracia y de bondad. Y eso ocurre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios es inmutable, Dios no cambia. Es por eso que en Hebreos, un libro del Nuevo Testamento, Hebreos 12:29, se refiere a nuestro Dios diciendo: nuestro Dios es fuego consumidor. Eso no es una expresión como la que a las personas les gusta. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9, cuando está hablando acerca de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice: cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿No le suena a la misma descripción que se nos da en el Antiguo Testamento? Dios es un juez temible. Pero en tercer lugar, Dios es un Dios justo. Sería terrible que fuera temible y al mismo tiempo injusto o caprichoso. Sería terrible, porque no tendríamos seguridad de nada, de que se nos vaya a hacer justicia. Y la justicia se va a hacer no por nuestras obras, sino porque Cristo con su sangre compró la salvación de nuestras almas. Es un juez justo. Los testigos convocados, es decir, los cielos, declaran su justicia, dice el versículo 6.
¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Bueno, para decirlo de la manera más sencilla posible, es lo que garantiza que cada cual reciba lo que merece. Todos nosotros vamos a recibir algún día lo que merecemos. Todos vamos a ser tratados con equidad. La misma falta va a ser tratada igual independientemente de la persona que la cometa. Nosotros vemos hoy que no es así, y eso es parte de lo que molesta a las personas. Que la misma falta cometida por alguien desconocido y sin recursos es tratada de una manera, pero cuando la comete alguien conocido, famoso, entonces ya la cosa es un poquito diferente. En el día final eso no va a ocurrir. Dios va a tratar a todos con justicia. Oigan lo que dice el Salmo 9, los versículos 4 y 7 y 8. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Y en esta porción llama mucho la atención la forma en que el Señor se refiere a los suyos, a su pueblo. Él dice en el versículo santo: mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y hermanos, esto es una descripción muy adecuada, porque no hay forma de ser parte del pueblo de Dios si no hay sangre de por medio. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿No dice Hebreo 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón? Es indispensable. Eso nosotros lo vemos desde el principio. Desde que ocurrió la caída, nosotros vemos que Dios ha establecido derramamiento de sangre para perdón de los pecados. En el Antiguo Testamento, ese derramamiento de corderos y de animales que no pueden quitar los pecados, como dice el Hebreo, simbolizaba al cordero que vendría y que finalmente quitaría los pecados de todos. Los santos del Antiguo Testamento se apoyaban en la sangre del cordero que sería sacrificada. Los santos del Nuevo Testamento, es decir, nosotros, nos apoyamos en la sangre del cordero que ya fue derramada. Es indispensable que haya sangre. Por eso es que se habla de un pacto hecho sobre sangre. Y como un juez justo que Él es, Él inicia con los suyos. Luego de haber descrito al juez como único, temible y justo, entonces el juez va a empezar a hacer justicia. ¿Y qué hace? No empieza con el impío, empieza con su pueblo, con los suyos. Dice que Él va a establecer su trono para juzgar a su pueblo en el versículo 4. Y nos recuerda las palabras del apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17, donde dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio? Es importante que empiece por nosotros, por su pueblo. Y eso nos conduce entonces a la segunda sección del Salmo, donde vemos a Dios juzgando a su pueblo. Aunque es su pueblo, Él no oculta sus pecados. Su justicia no le permite ser parcial. Y en el versículo 7 dice: yo testificaré contra ti. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios objetivo. No permite que sus sentimientos afecten su juicio, como sucede normalmente contigo y conmigo. Usted ha visto a los padres cómo reaccionan cuando los hijos de los demás cometen una falta contra su hijo. ¿Y han visto cómo reaccionan cuando el que comete la falta es el hijo suyo? Ustedes lo han visto, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo que yo creo que es conocido de todos. O sea, es muy claro. Cuando es el hijo de los demás es una barbaridad. ¿Cómo es posible? Esos padres tienen que poner atención, porque ¿cómo va a ser que un muchacho haga eso? Cuando es el nuestro, ay, es que perdón, pero es que hay que entenderlo. Mira, él esto, aquello, lo otro, él además él no es así. Todas las excusas del mundo.
A Dios no le pasa eso. Él juzga idéntico a uno y a otro. Él es imparcial. Es por eso, ¿saben qué? Que Él no tiene que inhibirse en nuestro caso. Nosotros somos suyos, somos su familia, somos sus hijos. ¿Qué sucede en la justicia humana? Bueno, un juez tiene algún tipo de relación con alguno de los involucrados en un caso. ¿Y qué tiene que hacer? Inhibirse. ¿Por qué? Porque ese juez deja de ser confiable. Ajá. Ah, qué bien, tú vas a juzgar Operación Pulpo y resulta que algunos de los que están involucrados son familia tuya. No, tienes que inhibirte. Porque evidentemente tú no vas a juzgar con imparcialidad ni con objetividad. Bueno, ¿sabes quiénes son su pueblo según la Biblia? Nosotros somos la niña de sus ojos. ¡Wow! Y sin embargo, Dios es totalmente objetivo. Él no tiene que inhibirse. Él va a juzgar como debe juzgar. Él es un juez cercano, no es lejano, pero Él es justo. Es por eso que dice, yo soy Dios, tu Dios. No es un Dios cualquiera, es el Dios tuyo. Y precisamente porque soy tu Dios, por eso te corrijo y te amonesto, porque eso es lo que el amor verdadero hace. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que el Dios tiene una acusación con ellos. Bueno, Él empieza primero aclarándoles que Él no los está reprendiendo ni amonestando por no cumplir con aquellos aspectos externos estipulados en la ley, como eran los sacrificios. Ellos no fallaban en eso. Dice el versículo 8, tus holocaustos están continuamente delante de mí. Ellos hacían lo que tenían que hacer externamente. Ellos tenían lo que tenían que hacer externamente. El punto es que Dios no solamente quiere lo que hacemos, Él quiere lo que somos. Dios quiere nuestro corazón. De hecho, una de las tantas cosas que diferencian al cristianismo de cualquier otra religión, ¿sabe cuál es? Que en el cristianismo no es suficiente con lo que hacemos. No, es importantísimo el corazón con que lo hacemos. En todas las demás religiones, póngase a pensar, tú quieres ser un buen adepto de tal o cual religión, ¿qué es lo que hay que hacer? A eso y tú eres espectacular. En el cristianismo no ocurre así. Tú puedes venir a todos los cultos, tú puedes hacer tu devocional todos los días, tú puedes venir al culto de oración, y eso no necesariamente es evidencia de que tu corazón está bien. Hay que hacerlo, pero eso no es evidencia de que tu corazón está bien. En ese momento histórico, lo que ellos tenían como más importante era realmente lo menos importante para Dios. Yo no quiero sacrificios si tú no lo vas a hacer de corazón. Y para que ellos no se sintieran orgullosos de sus obras, bueno, Dios, pero yo estoy dando de lo mío. O sea, es sacrificial, yo estoy tratando y te estoy trayendo mis corderos y las cosas mías, mostrándote así que yo te estoy adorando. Dios les recuerda que ellos solo pueden ofrecer lo que Él les da primero. ¿Ustedes recuerdan cómo dijo David cuando recopiló la ofrenda para el templo? De lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, es ridículo pensar que estamos adorando a Dios para que Él reconozca nuestros esfuerzos y sacrificios. Por eso Él les dice, mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Óyeme, yo soy el dueño de todo lo que existe. Cualquier cosa que tú tengas, yo fui que te la di. Así que no te sientas emocionado porque me estás dando algo. Yo no necesito nada de ti. Los paganos solían ofrecer sacrificios a sus dioses con varios propósitos. Ellos creían que ofreciendo sacrificios impresionaban a sus dioses, apaciguaban su ira y los contentaban. No solo eso, sino que era considerado como un festín para los dioses. Nada de eso ocurre con nuestro Dios. No hay nada, absolutamente nada que podamos ofrecer a Dios para alcanzar su favor. Hermanos, amigos, no hay nada que podamos ofrecer a Dios para alcanzar su favor.
Es por eso que Él les dice, si yo tuviese hambre, yo no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y lo que en él hay. ¿Acaso he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Los sacrificios que yo he ordenado no es para que me satisfagan, no es para que apacigüen mi ira. Es para recordarles el valor de la santidad delante de mí, que amerita que haya derramamiento de sangre. Dios no necesitaba su sacrificio ni nada de ellos. Ellos necesitaban a Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios no necesita nuestro servicio. Me encanta cómo lo expresa un siervo del Señor del pasado. Él dice: nuestros servicios a Dios son más bien servicios a nosotros mismos y nos aportan felicidad a nosotros, no a Dios. Esta teoría oculta de los méritos personales es algo natural en el hombre. Y a esta autocomplacencia que sentimos en secreto cuando cumplimos con cualquier deber, esperando alguna recompensa por parte de Dios por haberle sido provechoso, Dios nos dice: todo es mío. Todo es mío, no estás haciendo nada del otro mundo. De ahí que los hombres se muestren siempre mucho menos dispuestos a renunciar a su propia justicia que a sus pecados, y más inclinados a comprar su salvación que a implorarla como un acto de gracia. La inclinación natural del corazón del hombre es procurar ganar la salvación. Esto no es lo que Dios espera. Luego de decirles lo que Él no quiere que haga, procede decirles lo que espera de ellos. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dios no quiere sus holocaustos y sacrificios, Dios los quiere a ellos. Que sean ellos los que se entreguen de corazón a Él. Que sus sacrificios sean más bien con acciones de gracias y con alabanza, como traducen otras versiones. Ofrece a mí sacrificio de alabanza. Dios valora mucho más el sacrificio de un corazón agradecido que el sacrificio de cualquier animal o de cualquier otra naturaleza externa. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo David en el Salmo 51? Un salmo donde él estaba mostrando su arrepentimiento después de haber pecado gravemente contra Dios. Él dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el espíritu triste, el espíritu humillado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y en Isaías, el texto que citamos hace un rato, capítulo 1, versículo 11 a 13, dice el Señor: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Y oigan qué fuerte esta expresión de Dios mismo: harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. No me traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Él no está diciendo que esas cosas están mal. Esas cosas Él las había ordenado a su pueblo que las hiciera. Y ahora le dice: estoy harto de que ustedes hagan eso. ¿Por qué? Porque eso era secundario. Eso debía ser el resultado de un corazón que reconoce a Dios como la autoridad y lo reconoce como el único digno de ser adorado. Estoy cansado de que vengas a la iglesia. Estoy cansado de que te pares aquí a cantar. Estoy cansado de que dirijas esto o aquello. ¿Cómo? Sí, si tu corazón no está rendido a mí, yo no quiero eso. Es lo que Dios dice. Y hoy su pueblo puede caer en la misma situación de creer que está bien. Usted ha visto esto cuando usted le pregunta a una persona: ¿cómo tú estás? Estoy bien porque estoy haciendo mis devocionales. No, tú no estás bien porque estás haciendo tus devocionales. Si tú estás haciendo tus devocionales como un check-in list, eso no tiene mucho valor, porque el devocional es un medio de tener comunión con Dios, no es un fin en sí mismo.
Así que aún nosotros los cristianos que hemos sido salvados por el sacrificio perfecto de Cristo, debemos seguir ofreciendo sacrificios. ¿Cómo? Sí, sacrificios de acción de gracias y de alabanza. Eso es lo que Dios espera. Hebreos 13:15, Nuevo Testamento. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Alguien lo expresó así: el sacrificio de acción de gracias consiste en agradar a aquel que me ha dado gratuitamente todo lo que tengo de bueno y por cuya misericordia se me perdona todo lo que hay de mí, todo lo que hay en mí malo. Y en la fragancia de tales sacrificios el Señor se deleita en gran manera. Esos son los sacrificios que Dios espera de nosotros. Por otro lado, el Señor conoce nuestra inclinación a olvidarnos de Él cuando todo va bien en nuestras vidas. Es por eso que Él permite o envía pruebas, aflicciones a nuestras vidas para derribar nuestra falsa seguridad y movernos a clamar a Él, a invocarlo de corazón y a reaccionar como el salmista en el Salmo 18:3. Invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Es por eso que Dios le dice en el versículo 15: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Hermanos, invocar al Señor es indispensable para tener una buena relación con Él. ¿No es la idea que nos da Romanos 10:13 cuando dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo? Y como invocar no es un término muy común en el argot cotidiano, sino que es un término más bíblico. Cuando hablamos de invocar, invocar significa llamar, clamar, rogar por ayuda. Debemos de ir a Dios buscando su ayuda. No es que no hagamos lo que tenemos que hacer exteriormente, no, sino que lo que Dios nos ordena sea fruto de un estado de corazón agradecido y que le alaba. Es que en nuestros corazones haya esa conciencia de que todo se lo debemos a Él y de que Él es digno de nuestra adoración. Ustedes recuerdan cuando el Señor en Mateo 23, un capítulo muy fuerte, donde el Señor les dice continuamente a los escribas y fariseos: ay de vosotros, ay de vosotros. Esos eran los líderes religiosos de la época. Y en el versículo 23 le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, lo que había que hacer, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. En otras palabras, no es que no vengas ahora a la iglesia, no es que no te juntes con los hermanos, eso tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero lo que está diciendo es que no vale de nada si no tenemos un corazón inclinado hacia Dios, si no tenemos un corazón agradecido, si no tenemos un corazón que reconoce su autoridad sobre nuestras vidas, si no tenemos un corazón que reconoce que nos debemos en todo a Él. Ahora, a partir del versículo 16 se inicia la tercera sección del Salmo. Y habiendo emitido juicio sobre su pueblo, esta sección inicia con un término que muchos rechazan hoy. Pero al impío Dios le dice. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo he visto a personas molestarse porque alguien se refirió a ellos como impíos. Y me luce que posiblemente aún nosotros, aún los de sana doctrina, evitamos el término para no ser ofensivos. Pero no es un término bíblico. De verdad, es un término bíblico. Es un adjetivo
que proviene de una palabra latina que incluye significados tales como malvado, perverso, irreligioso, irreverente. Es por eso que aunque nuestras versiones de las Américas traducen impío, otras versiones lo traducen como malo, malvado, perverso. Imagínense la descripción. Versículo 16. Pero al perverso Dios le dice, y mientras más religiosa es la persona, más se ofende. Esto ocurre normalmente con aquellos que dicen creer en Dios de manera genérica. Lo único que ellos no son fanáticos. Es precisamente a este tipo de personas, no únicamente, pero principalmente, que se dirige en esta porción. Aquellos que dicen creer en Dios, dicen que son de Él, o que tienen cierta relación con Él. Por otro lado, ustedes saben que hay algo que está de moda. Y es una mala interpretación de Mateo 7. Cada vez que uno dice algo negativo de una persona, alguien se levanta y dice, no debemos juzgar, solamente el juicio le corresponde a Dios. Así que si eso fuera verdad, entonces ¿cómo nosotros sabemos a quién es que le está escribiendo esto? Porque para saber a quién le estamos escribiendo esto, tenemos que saber quién es el impío. Pero tan pronto nosotros decimos, se lo está diciendo a las personas así, tú estás juzgando. De hecho, si el Señor lo permite, en algún momento pienso traer un sermón con el título de El mito de no juzgar a los demás. Pero eso es posterior. Así que Dios, y no nadie más, el que tiene autoridad, llama impío al que no le sigue, al que no es de Él, aunque sostenga lo contrario. Y lo que Dios le reclama es que pretende seguirle o creerle cuando su vida cotidiana expresa exactamente lo contrario. Miren cómo dice el versículo 16. ¿Y qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? ¿Cuántas veces no hemos oído a personas que evidentemente no son creyentes, no son cristianos, usar la palabra de Dios para sus propios fines? ¿Cuántas veces hemos escuchado a inconversos apoyarse en el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. O citar Romanos 8:28, mutilado por cierto. Total, todo ayuda bien. Personas que no aman a Dios, que viven a espaldas de Él. Y en ese momento es como si yo le dijera, ¿qué tú estás usando mi palabra en tu boca? No uses mi palabra cuando tú no crees en mí. Dios menciona algunas de las cosas que estos hombres impíos hacían. Primero, aborrecían la disciplina, la corrección, la enseñanza. En otras palabras, eran hombres orgullosos, autosuficientes, que no querían que nadie reinase sobre ellos. Eso no es una de las características más comunes de nuestra época, que las personas no quieren que nadie les diga nada. Cada cual quiere vivir como le da su gana. Cada cual quiere vivir su vida sin que nadie se meta en ella, incluyendo a Dios. Bueno, el que piensa así, es evidente que no le conoce, porque nuestras vidas le pertenecen. Son sabios en su propia opinión y por eso desechan toda enseñanza o amonestación. Y eso conduce naturalmente a lo segundo. Menospreciaban la palabra de Dios, la echan a las espaldas. Yo no quiero ver eso, yo no quiero que eso esté delante de mí, a mí no me menciones la palabra. No le daban importancia a sus mandamientos, solo usaban y citaban aquello que convenía a sus intereses particulares y que estuviese de acuerdo con sus puntos de vista. Todo lo demás, desechado. Pero en tercer lugar, se identificaban y se complacían con pecadores, con ladrones y con adúlteros, según el versículo 18. Ustedes no saben que los iguales tienden a agruparse. Hay un principio de asociación y la Escritura habla mucho de eso. Los iguales tienden a agruparse. Dice un refrán, no sé si dominicano, pero muy usado en nuestro país: dime con quién andas y te diré quién eres.
¿Usted ha visto esos profesantes que sus mejores amistades son inconversos? Y cuando uno le habla y le dice, pero yo no entiendo eso. No, pero yo no hago nada de lo que ellos hacen. Tú no haces nada de lo que ellos hacen y sin embargo son tus mejores amigos. Eso es inexplicable. Claro, son los que hoy se justifican diciendo, pero es que no, bebe el mismo Señor Jesucristo. No dice la Biblia que andaba con publicanos y pecadores. El Señor Jesucristo se juntaba con prostitutas. ¡Qué argumentazo! Bueno, evidentemente el Señor no lo hacía para compartir con ellos alegremente. El Señor lo hacía para predicarles el evangelio que necesitaban para que fueran salvos y cambiaran de ese estilo de vida. Entonces nosotros nos juntamos con nuestros amigos para gozar y disfrutar con los inconversos, con aquellos que no aman a Dios. Y entonces queremos citar al Señor. ¿Cuántas veces tú le has hablado? ¿Cuántas veces tú le has predicado la palabra? ¿Cuántas veces tú le has dicho, estás haciendo mal? Estás jugando con dos muchachas a la vez. Estás teniendo relaciones con tu novia. Eso no está correcto. No, pastor, porque usted sabe que en el mundo eso es común. Eso es verdad, es común, pero está mal. Y si tú estás ahí, tú debes decirle, eso es pecaminoso delante del Señor. Ah, no, pastor, pero si le voy a decir eso, entonces van a dejar de ser mis amigos. Bueno, eso es parte del precio que hay que pagar. No es posible dejar de compartir con pecadores y el Señor ni siquiera expresa eso. No, es el compartir con aquellos que dicen que sí que creen, pero viven una vida totalmente desordenada. Lo que aquí se describe es apoyarse y complacerse en el pecado. ¿Usted no ha escuchado a personas que profesan creer en Dios riéndose de chistes sucios, gozándose con las historias de adulterio de sus amigos? Que ellos no lo hacen, pero se gozan? No me diga, ¿y tú hiciste eso? ¡Wow! Es precisamente de cosas como esta que está hablando. Inclusive de aquellos que clamando al amor lo toman como excusa para apoyar todo tipo de inconductas. Aquellos que hoy, queriendo tener la Biblia en su boca y queriendo identificarse con Cristo, al mismo tiempo son capaces de apoyar la agenda LGTB y de apoyar el asesinato de niños en el vientre de su madre. Y el que conoce su palabra, su escritura, dice, pero ¿cómo es posible que tú apoyes eso cuando la Biblia dice claramente que no? Bueno, una cosa es lo que dice la Biblia, otra cosa es lo que yo quiero que sea. Pero no solamente quebrantan el séptimo y el octavo mandamiento, no hurtarás y no adulterarás, sino que también quebrantan el noveno. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y el Señor los acusa en los versículos 19 y 20 de eso. De hablar mal. Tienen el corazón tan cauterizado que hablan mal hasta de sus propios hermanos. Al hijo de tu propia madre calumnias. Y eso es tratando de establecer quizás la relación más estrecha. En el paganismo era común tener más de una esposa, por lo tanto se tenían diferentes hijos. Y se sobreentendía que entre los hijos la relación más estrecha estaba entre los que eran de la misma madre. Por eso la referencia, hasta el que es más cercano a ti, tú eres capaz de calumniarlo. Totalmente lo opuesto a lo que la Biblia enseña que debe ser un creyente. Salmo 141:3. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. O para citar una porción del Nuevo Testamento, Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Si alguno es parte de alguna iglesia, pero vive hablando de los demás, dice Santiago, la religión es vana. La religión es vana. Ahora, quizás puede sucederte que al escuchar estas descripciones tú dices, pastor, pero una cosa es alguien que profesa fe y que tiene ciertos pecados ocultos con lo que está lidiando.
Y otra cosa muy diferente es, estos son pecados como demasiado flagrantes. ¿Cómo es posible que alguien que peca de esa manera insista en que es de él, en que pertenece a Dios? Bueno, no es lo mismo que pasa con los hombres de los postreros tiempos, según lo predice el apóstol Pablo cuando escribe a 2 Timoteo capítulo 3. Oigan lo que se dice allí, que los hombres de los últimos tiempos tendrán características como estas, y no las estoy citando todas. Se nos habla de hombres avaros, soberbios, blasfemos, ingratos, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, aborrecedores de lo bueno, traidores. Y uno dice, wow, pero más malos no pueden ser. Pero ¿saben lo que impresiona? Que al final dice que tendrán apariencia de piedad. ¿Cómo va a ser eso? Apariencia de piedad. ¡Wow! ¿Cómo es posible que alguien así tenga apariencia de piedad? Este es el tipo de personas que existían en aquella época y que existen hoy. Y como no fueron castigados inmediatamente, malinterpretaron que Dios no estaba en contra de su accionar. Versículo 21, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú. A lo largo de la historia ocurre lo mismo. La paciencia y la misericordia de Dios es interpretada como consentimiento. Al ver que nada ocurre por el comportamiento pecaminoso, el hombre cree que no hay nada malo en ello y que Dios está bien con eso. No es lo mismo que pasa, que se describe en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4, que dice: ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. En otras palabras, ustedes viven hablando de la venida, pero ¿dónde es que está que no acaba de venir? Bueno, él da la respuesta. No, es que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La paciencia y la misericordia de Dios lo lleva a retardar, a extender el tiempo de ejercer su justicia. Así que cada día que tú, que no conoces al Señor, abres los ojos, es un día donde debes de estar agradecido de que Dios te permite estar vivo por su paciencia y por su misericordia. Pero su silencio no va a durar para siempre. El versículo 21 dice: he guardado silencio, pero ya no va a ser más así. La paciencia del juez no elimina su justicia, y tarde o temprano el impío va a ser juzgado. Dice: te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. La idea que no se transmite totalmente como fue escrita en el original es la de poner los pecados en una forma organizada. Es organizar el expediente y presentarlo de una manera indubitable. Esto me recuerda un folletico muy popular entre nosotros los evangélicos cuando yo era joven. Se llamaba Esta fue tu vida. Y en forma gráfica mostraba cómo un hombre muere repentinamente y aparece delante de Dios. Y entonces Dios dice: traigan los libros, vamos a juzgarlos. Y va apareciendo en orden todos sus pecados. Y él está ahí sudando. Pero mira, por lo menos aquí estoy en la iglesia. Y se ve que él mira la hora. Oye, mira, ¿a qué hora es que se va a terminar esto? No, usted viene a la iglesia, pero está loco porque se acabe. Porque la verdad que viene para cumplir, para callar la conciencia. Está loco por irse
a seguir viendo los Juegos Olímpicos. Esa es la idea. Algún día, tú y yo estaremos delante del juez y tendremos que dar cuenta por todos y cada uno de nuestros pecados. Mateo 12:36, palabras del mismo Señor Jesucristo. Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Eso lo dice la Biblia. El Señor nos libre de quitarlo de allí para que las personas no se ofendan. Dios advierte. Un siervo de Dios del pasado lo ilustró de esta manera, refiriéndose al rey Belsasar, que en un momento determinado apareció una mano escribiendo en la pared con unas palabras que significan: tu reino ha sido pesado y ha sido hallado culpable. Este hombre dice: la mano que escribía en la pared contra Belsasar comenzó a escribir desde el primer instante en que cometió su primer pecado, aunque él no la viera, hasta que la copa estuvo llena y se hizo manifiesta. Todos tendremos que dar cuenta al juez justo. Lo que espera al impío, al que no toma en cuenta a Dios en su vida, al que no se convierte, al que no entrega su vida a Él, es duro. Versículo 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. ¡Wow! ¡Qué imagen! Es como la imagen de un león que viene y despedaza a una oveja, y el pastor está allí mirando y no puede hacer nada, porque ¿qué puede hacer un pastor contra una oveja? A menos que sea David. ¿Qué puede hacer un pastor contra una oveja? Dios quiere que el hombre sepa el peligro al que se enfrenta para que pueda escapar, porque de lo contrario serán condenados y nada ni nadie los podrá librar. Pero hermanos, y aquí está la parte más gloriosa, el Salmo no termina con juicio y desesperanza. No, hay esperanza. Hay oportunidad de redención, hay oportunidad de salvación. Versículo 23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. En ese sentido, mis hermanos, la solución es la misma para aquel creyente que en un momento determinado está siendo atrapado por el ritualismo, que se acostumbra a hacer las cosas sin corazón. Arrepiéntete y ven y entrega tu corazón al Señor. Y para aquel que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que no ha sido salvo, que no sabe lo que es entregar su vida a Cristo, la solución es la misma. Es por eso que a veces uno tiene en la oficina pastoral a alguien que ha profesado fe pero que no ve frutos en su vida, y entonces está inquieto y quiere saber qué es lo que pasa, si él realmente es un creyente verdadero que tiene que arrepentirse, o si él nunca ha conocido al Señor. ¿Saben qué? Yo no tomo tiempo investigando si es o no es. ¿Por qué? Porque la solución es la misma. Arrepiéntete y entrega tu vida al Señor. No importa, eres o no eres. Humíllate, invócalo y alábalo. Eso es lo que Dios espera. Ese ordenar sus caminos que vemos allí no es salvación por obras, es la evidencia externa de una disposición interna a someterse al Dios que es digno de ser obedecido y adorado. Así que permítanme concluir resumiendo y recapitulando. Dios es un Dios justo y va a juzgar a todos los hombres. Nadie, absolutamente nadie va a escapar a ese juicio. La solución para el que no hace la voluntad de Dios siempre es la misma: arrepentimiento y volverse al Señor.
Y aunque la terminología del Salmo 50 no se parezca tan claramente a la del Nuevo Testamento, a la del Nuevo Pacto, el llamado es el mismo: volverse a Dios de corazón y ofrecerle sacrificio de acción de gracias, porque esto lo glorifica. En otras palabras, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Isaías, que dicho sea de paso, es conocido como el profeta evangélico, porque previó mucho del evangelio, expresa la solución así en el capítulo 1, versículo 18: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y este es el llamado que Él hace a todos: venid, estemos a cuenta. No vayamos a Dios con nuestra propia justicia, que no la tenemos. Esto solamente es posible que ocurra sin violentar la justicia de Dios, cuando vamos con la justicia de Cristo. Cristo no era un cordero. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ese Cordero es tu Salvador, tú no eres inocente de los pecados que has cometido, pero eres declarado justo, porque ya alguien pagó lo que esos pecados merecían. Yo no sé cuál es la condición de cada uno de los que están aquí presentes, pero sí puedo decir lo que es seguro: tú y yo algún día nos presentaremos ante el juez, y al final todo el ser humano, todos los seres creados, todos los hombres se dividirán solamente en dos grupos. Solamente en dos, no va a haber más grupos: en aquellos que son declarados culpables y aquellos que son declarados justos. Y solamente hay una forma de ser declarados justos: con la justicia de Cristo a nuestro favor. Clama a Dios, ofrécele sacrificio de acción de gracias y de alabanza. ¿Sabes por qué? Porque una de las preguntas más trascendentales, por no decir la más trascendental en tu vida, es esta: cuando tú y yo estemos ante el juez, y estaremos, ¿cuál será su justa sentencia sobre nosotros? ¿Inocente o culpable? Que el Señor tenga misericordia y abra nuestros ojos, y nosotros aceptemos y recibamos el sacrificio de Cristo a nuestro favor, para que el juez justo aquel día diga: te declaro justo, bien buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor tenga misericordia de cada